muchas gracias por recibirnos en sus hogares a esta hora del día en todo el Perú. Gracias también por compartir esto con sus amigos y su familia. Esta información que vamos a dar el día de hoy realmente puede salvar vidas, porque vamos a hablar de un evento cardiovascular al cual todo el mundo teme. Y quizás vamos a hablar un poquito más de los porqués, que desde las consecuencias que pudiera causar una enfermedad aguda del corazón producida por una falta de irrigación. ¿Qué es lo que sucede? Que el corazón es un músculo y como todo músculo necesita una irrigación especial. Esta irrigación que tiene el músculo del corazón está dada por unas arterias en particular que se llaman arterias coronarias. ¿Por qué? Porque coronan al corazón. Estas arterias alimentan de oxígeno al corazón. ¿Qué es lo que pasa cuando estas arterias se enferman? Hoy día nos encontramos en nuestra consulta cardiológica con el doctor Julio Maurici, del Hospital General de La Paz. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por doctor. estar acá. Un evento que nadie quiere, doctor. Así es. Es la verdad. Y realmente no es muy infrecuente, ¿eh? Muchos pacientes, y es conocido que en la actualidad el tema del sedentarismo, el estrés, la alimentación, está haciendo cada vez que esta enfermedad se presente cada vez más en los pacientes, ¿no? Tal es así que uno de los principales motivos de consulta a cardiología es el dolor de pecho, ¿no? La sensación de disconfort en el pecho. Y muchas veces, si bien es cierto, ¿no? Esto no está asociado directamente con un infarto, muchas veces queda en un trastorno de ansiedad, una preocupación, ¿no? Un cuadro de estrés. Cuando realmente sí es, generalmente pues cuando lo identificamos muchas veces es ya muy tarde, ¿no? De acuerdo. Doctor, ¿hay una edad en la cual uno es más propenso a tener enfermedades de las arterias coronarias? Así es como lo queremos presentar a nuestros amigos televidentes. Porque las que se enferman son las arterias. Eso es lo que quería explicar, por favor, doctor. Sí, correcto. Bien, tenemos nosotros un riesgo mayor, digamos, el sexo masculino más que el femenino en las primeras etapas de la vida. Digamos, desde los 30 hacia los 60 años aproximadamente, los hombres somos hasta 5 veces más propensos que las mujeres en sufrir una enfermedad de las arterias coronarias. Ya en la etapa del adulto mayor es donde ya este porcentaje se equipara y realmente ya es, digamos, una moneda al azar y a ver quién por ahí va a tener más riesgo que otro. Dicho sea de paso, los hombres tenemos la sintomatología cardíaca, ¿no? El dolor tal cual es mucho más típico, presentar un dolor típico del corazón que las mujeres. De repente las mujeres tienen un síntoma más difuso, más sordo le llamamos, ¿no? Que es un poco, nos hace pensar en que de repente es otra patología. Sin embargo, también hay que tener en cuenta sobre todo esas mujeres adultas mayores que ya pueden tener un riesgo mayor de tener infarto, ¿no? De acuerdo. Doctor, hay predisposición genética también. También. Y es importante reconocerlo, saber y que la descendencia lo sepa. No solamente los adultos mayores. Sí, mi papá tenía. O sea, hay una importante predisposición genética. Correcto. Normalmente uno se pone a pensar, ¿no? Y van a la consulta diciendo, no, el colesterol, los triglicéridos, la dieta, o el paciente de repente obeso. Pero no solamente queda ahí, ¿no? Hay una gran corte de pacientes que son jóvenes, que hacen actividad física, que aparentemente uno clínicamente los ve y no tendrían mayor factor de riesgo, pero tienen un factor de riesgo familiar importante. Entonces, el factor hereditario realmente tiene que ver bastante y no simplemente echarnos a juzgar de la dieta, de la contextura física, sino también el factor hereditario es importante, como mencionaba usted, doctor. ¿Cuál es la edad ideal, doctor, para que una persona se haga un primer chequeo cardiológico?
A partir de los 30 años se dice que es una edad adecuada, ¿no? Tenemos distintos tipos de consulta cardiológica en los cuales podemos evaluar la salud cardiovascular. Un electrocardiograma es básico. Una prueba de esfuerzo en los pacientes jóvenes. Nos ayuda además de ver temas coronarios o de isquemia, ¿no? Que llegue poca sangre al territorio del corazón. También nos permite ver la capacidad funcional del individuo. Una ecografía cardíaca, una ecocardiografía, que son realmente estudios que podemos tener simplemente a la mano, sin invasivos, no dolorosos. Bueno, bonito y barato. Exactamente. Esa es la verdad. Disponibles. Y están disponibles básicamente en cualquier lugar. Exactamente. Entonces, amigos, para entender mejor cómo funciona el sistema coronario, para entenderlo en su totalidad, tenemos la suerte de contar con unos bonitos diagramas que nos van a ayudar a ver dónde es que están estas importantes arterias que irrigan al músculo cardíaco. ¡Ojo! Que el corazón es un órgano que tiene que curarse mientras funciona. No puedes mandarlo a descansar 2 semanas, ¿de acuerdo? Tiene que curarse mientras está funcionando. Correcto. Entonces, eso lo hace mucho más complejo. ¿Me acompaña, doctor, por favor? Adelante. Muy bien. Ajá. Uy. Doctor, qué bonitas imágenes. Estas solían ser de Frank Netter, si no me equivoco. Pero resulta que acá tenemos la cara anterior del corazón y la cara posterior del corazón. ¿De acuerdo? Más o menos, posterolateral. De acuerdo. Ahora, acá vemos en la primera una de las más importantes, o la primera importante arteria coronaria que abarca un territorio sumamente grande, inclusive el ápice, la punta del ventrículo izquierdo, Correcto. que es la descendente anterior, ¿no es cierto? Correcto. ¿Nos podría explicar esa trayectoria, por favor, y qué es lo que pasaría si es que esta arteria se obstruye, como lo podemos ver en la siguiente imagen? Correcto. Bien, acá tenemos la imagen tal cual del corazón, como nos explicaba el doctor muy bien, la cara anterior, y tenemos ambos ventrículos que se proyectan en esta imagen. De la aorta, que es la principal arteria, la que sale, de donde sale la sangre principalmente desde el corazón, las primeras ramas que van a vertir de esta arteria grande son las arterias coronarias que estamos hablando ahora. Tenemos 2 grandes arterias coronarias en su origen, que es la coronaria derecha y luego la coronaria izquierda, que realmente es un tronco. Es decir, van a nacer 2 arterias, ¿no? Una que es la circunfleja, que se va a la cara lateral y también luego a la cara posterior, y la arteria descendente anterior, que es una de las más importantes, ¿no? Lesiones, o mejor dicho, obstrucciones de las arterias por placas de grasa, en este caso placas ateromatosas, que se ubiquen en la zona del tronco de la arteria coronaria izquierda o en la arteria descendente anterior, van a ser bastante importantes porque esta arteria es una de las principales del corazón debido a que abarca un gran territorio del ventrículo izquierdo. Y este territorio del ventrículo izquierdo hace que principalmente la función o la contractilidad cardíaca llegue o haga llegar la sangre a todo el resto del cuerpo. Entonces es una arteria bastante importante, la descendente anterior. De acuerdo. Doctor, existe en este momento un examen que permite visualizar a través de una sustancia de contraste cómo están las arterias coronarias. Esto después de haber pasado el filtro normal que tiene que ver con un examen completo, una evaluación clínica, un examen electrocardiograma, una prueba de esfuerzo, etcétera, etcétera. Pero existen exámenes que te permiten ver en qué grado está tapada tu arteria. Correcto. O sea, por ejemplo, en un caso que esta arteria, por ejemplo, importante, que es la coronaria izquierda, ¿no? No, derecha, la coronaria derecha que está allá, el descendente anterior, coronaria derecha. Un área importante, permite ver qué tan tapada está esta arteria. Correcto. A través de un examen que es mínimamente invasivo también. Genial, lo que ha dicho es excelente, doctor. El alimento es lo que compras en la farmacia, en el mercado. En el mercado. Así es. Ya. El nutriente es eso que tiene el alimento que una vez que ingresa a la boca se mezcla con la saliva, comienza
todo su proceso. Todo su proceso. Ahí nos estamos nutriendo. Así Perfecto. es, correcto. ¿No? Y eso es importante porque los alimentos no solo tienen nutrientes, sino tienen parte de estos microorganismos que usted mencionaba, ¿no? Y que van a formar parte después de nuestra microbiota intestinal. Como no es la misma para cada uno, ¿por qué no sería la misma? Pensaríamos nosotros, ¿no? Porque cada uno tiene hábitos alimentarios diferentes. Algunos comen más carne, otros menos carne, otras personas comen más verduras o menos, o diferentes tipos de verduras, diferentes colores. Todo eso va a influir en estos microorganismos, ¿no? Impresionante, porque además, si pudiéramos, o sea, son incontables. Billones. Así es, correcto. Billones. Más de 600 mil millones de microorganismos 600.000 millones Así es. que viven y conviven con con nosotros. nosotros. Y a veces en esta virtualidad cobra más valor de qué manera la persona se presenta en la virtualidad, en las redes Puede sociales. ser full marketing también. Es marketing, sí. Es marketing personal. Sí, y tampoco hay que demonizarlo en el sentido de que sea marketing, porque es una manera de cómo las personas actualmente construyen una identidad, es una manera como las personas se presentan ante los otros, y ya es un dispositivo, una tecnología de construcción de identidad actual. Sin embargo, nos presenta el reto de que el otro, o la relación con el otro, ahora es un reto, genera una dificultad. Y es una dificultad ante la que ya tenemos una respuesta, que es tal vez hay una menor necesidad del otro porque yo solo o yo con todos estos artefactos puedo satisfacerlo, puedo cumplir mis propias necesidades yo. Y el otro empieza a perder un poquito de esa necesidad, pierde un poquito de la presencia en la vida del otro. ¿Y qué ocurre? Que el humano, siendo un ser social, no es que quiera a la otra persona, necesita de la otra persona. Y cuando se empieza a perder esa noción de que necesitamos a la otra persona, sino que solo nos podemos ir satisfaciendo, los deseos reales que están en relación a esta vivencia social del humano empiezan a mermar. Un área importante. Permite ver qué tan tapada está esta arteria a Correcto. través de un examen que es mínimamente invasivo también. Correcto, sí. Parte, como bien decía usted, doctor, partimos el electrocardiograma, ¿no? No encontramos ningún hallazgo. Partimos la prueba de esfuerzo, no encontramos ningún hallazgo, pero hay el antecedente, digamos, familiar, o aún así está la sintomatología, que es a veces lo que mucho nos guía a nosotros en el diagnóstico. Hay que avanzar a un siguiente estudio, que en este caso sería la angiotomografía de arterias coronarias. Lo que hace este estudio, ¿no? En su etapa inicial incluso, puede ver un score de calcio. A través de un software permite ver lesiones calcificadas principalmente. Y a través de este score de calcio nos puede guiar y decir a nosotros realmente que hay arterias que tienen un compromiso de calcio importante. Que, ojo, tampoco quiere decir que estén obstruidas, que simplemente hay bastante calcio, porque también hay de otras lesiones que no tienen calcio y estas sí se pueden ver con la angiotomografía. Se inyecta contraste por la vena a través de una vía simple y se hace una tomografía tal cual como una tomografía de cerebro, una tomografía de pulmones. Entramos al estudio, se hace las distintas fases del estudio y se pueden ver el trayecto de estas arterias y ver si realmente hay algunas estrecheces, se llaman, ¿no? Que en este caso se van a ver las obstrucciones, ¿no? Y Claro. tienen varios rangos, Acá varios, se varios estrecha, grados. acá Está ocluida. completamente ocluida y acá ocluida en un 90%. Exacto, una suboclusión se llamaría eso, Suboclusión. casi ya tapada. Ya, y esto puede permitirnos operar al paciente antes que haga el evento, pues que Correcto. eso es lo ideal para mantener un corazón sano y que el paciente esté mucho mejor a futuro. Exacto. Y esto se puede hacer también por vía endoscópica. Y eso es lo que Exactamente. quisiera que nos cuente. Esto nos va a permitir diagnosticar qué tipo de lesiones tiene nuestro paciente, si realmente estas lesiones están haciendo que nuestro paciente tenga estos dolores y obviamente intervenir, ¿no? Hay quienes son más asequibles de hacerles cirugías abiertas y hay quienes son más asequibles de hacerles únicamente un tratamiento percutáneo, es decir, con cateterismo, ¿no? A través de un acceso radial, ¿no? Principalmente ahora actualmente ya se está usando el acceso radial. Se introduce un catéter, ¿no? De un diámetro de un alfiler, obviamente flexible. Llegamos hasta esta zona de la aorta y canalizamos, ¿no? Increíble, ¿no? Estas arterias coronarias y llegamos hasta estas obstrucciones y podemos, digamos, insuflar una especie de baloncito y luego dejamos ahí un stent, que es una especie, para que más o menos tengan la idea en casa,
una especie de un resorte de lapicero, más o menos. De teflón, vamos a decir. Sí, digamos que, exacto, y se abre y queda la arteria, digamos, ya con un diámetro mayor y un diámetro normal, ¿no? Que pueda permitir la irrigación adecuada. Una maravilla de la ciencia, en realidad, Sí. porque está evitando lo que antes se tenía que hacer a través de bypass coronario. Exacto. Miren ustedes, amigos, lo que puede suceder con esto, porque todo esto es grasa. Hace poquito hemos hablado del colesterol bueno, del colesterol malo, aquel colesterol que se pega a las paredes de la grasa. Y este es un colesterol duro, placa ateromatosa, grande, gigante, que puede desprenderse junto con el endotelio del vaso, generando una obstrucción total. Exacto. Aquí tenemos, por ejemplo, una enfermedad ya ateromatosa, en este caso hablando de las arterias coronarias, que va a disminuir la luz del vaso, ¿no? Tenemos que la luz del vaso normal tendría que ser, digamos, todo este círculo Hasta acá, rojo. ¿no es cierto? Hasta aquí. Claro. Y en este caso la luz del vaso ya se ha, digamos, ido obstruyendo, obliterando por este depósito de grasa, ¿no? Lo que realmente pues hace que el aporte de sangre al corazón lógicamente sea menor, como si tuviera, digamos, el vaso completo, la luz del vaso completa. Y esto obviamente a la larga, esto también tiene un tope, ¿no? Aquí vemos que tranquilamente se va organizando, digamos, esta placa ateromatosa, pero llega un tiempo en que por distintos factores pueden agregarse o tener, digamos, una ruptura de la placa. Una ruptura de la con placa. La imagen, se rompe la placa y sangra, genera, digamos, tal cual como si yo me hiciera un corte, ¿no? En la parte de la piel. Por dentro pasa lo mismo, se agregan las plaquetas, vienen los factores inflamatorios y hace que finalmente lo que casi estuvo obstruido se termine por obstruir, ¿no? Esto sería un contexto agudo, un síndrome coronario agudo. Un síndrome coronario lo que agudo, un finalmente evento conlleva agudo a un que, infarto. en otras palabras, doctor, siguiendo con nuestro siguiente tema, produce un infarto cardíaco. Un infarto cardíaco, Y exactamente. a lo lejos, una zona de isquemia cardiovascular. Esa zona de isquemia es una zona que por esta obstrucción no ha recibido el oxígeno y un poquito del corazón se muere. Eso se llama isquemia. Correcto. Doctor, nos sentamos acá, por favor, para hablar un poquito más de isquemia cardíaca. La isquemia, primero que esto depende mucho de las horas. Vamos a hablar de que el tiempo es corazón. Así es. El tiempo es oro. Se tiene que actuar. Uno no puede estar dándoselas de cardiólogo en una casa, sino más bien tomar la decisión, vamos ya. Correcto. A la clínica, al hospital, ponerse en manos de gente especializada. Correcto. Uno de los principales factores que, digamos, interviene también en el pronóstico del paciente es el que el paciente mismo puede identificar este dolor, ¿no? Una de las principales demoras es esa, en el diagnóstico. Y el paciente obviamente tiene que estar familiarizado con los síntomas, que en este caso viene a ser un dolor en la zona. Eso es lo que tiene que quedar de nuestros Correcto. amigos para que se reconozca. Se reconozca y puedan acudir realmente a tomar una atención médica adecuada. Un dolor de pecho tipo opresivo, como si estuvieran, algunos describen como si estuviera pisando el pecho. Como, mire señor, como una Biblia de este tamaño. Correcto. Que lo hubieras tenido en el pecho, pero con dolor. Correcto. De acuerdo. Muchas veces se puede acompañar de sudoración, náuseas, palidez. Algunos otros se acompañan de falta de aire, ¿no? Y este dolor obviamente ser, digamos, una escala moderada a severa, ¿no? Un dolor fuerte. Esto nos va a tener que, ante estos signos, ¿no? Llevar a la emergencia de algún hospital más cercano para que principalmente nos puedan hacer un examen que se llama el electrocardiograma. Con este examen del electrocardiograma nos podemos nosotros saber realmente si estamos frente a un contexto agudo, si es un tema coronario o no es un tema coronario, y si se llegara a detectar, ¿no? Que hay isquemia por los signos que se dan en el electrocardiograma, podemos proceder al tratamiento específico, que es en este caso poder implantar el stent como lo veníamos comentando, doctor. Doctor, una preguntita que siempre está en la disyuntiva. Ante un dolor, ante un evento así, ¿conviene tomar 100 miligramos de aspirina, por ejemplo, o no lo indica usted? Principalmente no, debido a que hay, por ejemplo, ¿no? Hay algunos pacientes que pueden ir por el ala, nosotros llamamos, ¿no? Por una de los aristas de que realmente necesitan una cirugía más que un cateterismo y de repente no está tan indicado, o de repente se trata de algún otro evento, no es algo coronario,
Si no, de repente es un cuadro de ansiedad, un estrés agudo, y de repente ya al consumir la aspirina, no, tampoco es que sea inocua, podremos generar otras molestias, ¿no? Principalmente por el tema gastrointestinal, por ejemplo. De acuerdo. Entonces, lo que sí se tendría que hacer es acudir lo más rápido a emergencia para poder diagnosticar adecuadamente. Yo le voy a dar a nuestros amigos por el tema de emergencia, que es algo de lo que sí trabaja muchos años. Hay varias cosas. Primero, tranquilidad. El paciente, mientras más calmado y más tranquilo esté, va a ser mejor porque va a necesitar menos sangre en nuestro corazón. Si pueden llevarlo y transferirlo en cómoda forma, mucho mejor. Acudir directamente al centro asistencial más cercano que cuente con un servicio de cardiología y ponerse en manos de los doctores. Correcto, sí. El poder tener ese diagnóstico precoz nos va a permitir que durante el tiempo podamos implantar el stent y sea realmente exitoso, ¿no? Debido a que, como usted decía, tiempo es corazón, pasa unas horas, en este caso pasarían 2 horas desde el evento agudo y ya la tasa de éxito es muy disminuida respecto a poder intervenir durante este tiempo, ¿no? Doctor, muchísimas gracias primero por la claridad, porque además hemos tratado de hacer fácil algo que no es tan fácil, pero de eso se trata este programa, Prevención en Salud, Educación, Cultura. Este ha sido nuestro consultorio cardiológico, gracias al doctor Julio Maurici. Gracias. Genial, lo que ha dicho es excelente, doctor. El alimento es lo que compras en la farmacia, en el mercado. En el mercado. Así es. Ya. El nutriente es eso que tiene el alimento, que una vez que ingresa a la boca, se mezcla con la saliva, comienza Todo su proceso. todo su proceso. Ahí nos estamos nutriendo. Así Perfecto. es, correcto. ¿No? Y eso es importante porque los alimentos no solo tienen nutrientes, sino tienen parte de estos microorganismos que usted mencionaba, ¿no? Y que van a formar parte después de nuestra microbiota intestinal. Como no es la misma para cada uno, ¿por qué no sería la misma? Pensaríamos nosotros, ¿no? Porque cada uno tiene hábitos alimentarios diferentes. Algunos comen más carne, otros menos carne, otras personas comen más verduras o menos, o diferentes tipos de verduras, diferentes colores. Todo eso va a influir en estos microorganismos, ¿no? Impresionante, porque además, si pudiéramos, o sea, son incontables. Billones. Así es, correcto. Billones. Más de 600.000 millones de microorganismos 600.000 millones Así es. que viven y conviven con con nosotros. nosotros. Y a veces en esta virtualidad cobra más valor de qué manera la persona se presenta en la virtualidad, en las redes Y puede sociales. ser full marketing también. Es marketing, sí. Es marketing personal. Sí, y tampoco hay que demonizarlo en el sentido de que sea marketing, porque es una manera de cómo las personas actualmente construyen una identidad, es una manera de cómo las personas se presentan ante los otros, y ya es un dispositivo, una tecnología de construcción de identidad actual. Sin embargo, nos presenta el reto de que el otro, o la relación con el otro, ahora es un reto, genera una dificultad. Y es una dificultad ante la que ya tenemos una respuesta, que es, tal vez hay una menor necesidad del otro, porque yo solo, o yo con todos estos artefactos, puedo satisfacerme, puedo cumplir mis propias necesidades yo. Y el otro empieza a perder un poquito de esa necesidad, pierde un poquito de la presencia en la vida del otro. ¿Y qué ocurre? Que el humano, siendo un ser social, no es que quiera a la otra persona, necesita de la otra persona. Y cuando se empieza a perder esa noción de que necesitamos a la otra persona, sino que solo nos podemos ir satisfaciendo, los deseos reales que están en relación a esta vivencia social del humano empiezan a mermar. Bienvenidos, hola queridos amigos, muchísimas gracias por recibirnos en sus casas en todo el Perú y muchísimas gracias por acompañarnos y compartir con nosotros estos momentos en nuestro consultorio nutricional. Todos aprendemos un poquito más acerca de nuestro cuerpo, cómo mantenerlo sano, fuerte, vital y con nuestro sistema inmunológico intacto, y de eso se trata. Hoy día tenemos un tema que además está causando furor mundial. Tengo que decirlo claramente, en este momento hay estudios en muchísimos países de Europa, Asia,
y en Estados Unidos y también en el Perú, nosotros estamos haciendo uno de estos trabajos en población adulta mayor en referencia a lo que se ha dado en llamar los famosos probióticos. Todos sabemos lo que es un antibiótico. Muchísimos de nosotros los hemos comprobado, probado, usado y nos han curado de múltiples enfermedades. Bueno, los antibióticos son sustancias químicas que pueden llegar a ser hasta algunos hongos. Por ejemplo, la penicilina es un hongo y es un antibiótico. Pero ¿qué es lo que hace? Lucha, destruye algunas bacterias nocivas para nuestro organismo. Por eso se llaman antibióticos. ¿Por qué existe algo que se llama probióticos? Porque van a favor de los bios es vida, pro vida. El antibiótico mata no solamente las células malas que nosotros queremos sacar del organismo o reducir, sino que también barre con las bacterias buenas que nos ayudan a mantener un equilibrio básico para nuestro cuerpo, una palabra muy importante en medicina que se llama homeostasis, el equilibrio entre lo bueno, lo malo, lo sano, lo que no nos hace bien, pero mientras estemos en equilibrio, a eso se le ha venido a dar o a llamar salud. No solamente es ausencia de enfermedad, porque uno puede estar sin enfermedad y estar pensando mal y no está pasándola bien y no está con buena salud. Este sitio o estos gérmenes que conviven con nosotros de manera saludable para mantener el equilibrio, antes se les decía la famosa flora intestinal. Pero flora se refiere a las plantas. Entonces deberíamos decir fauna intestinal, no, porque se referiría a los animales. Entonces se encontró un mejor nombre. Son aquellos microgérmenes saludables. Y a esto se le ha dado en llamar la microbiota. Nuestro yo interior microscópico. Y está agarrando una relevancia absolutamente trascendente en el manejo del equilibrio y el control de enfermedades. Hoy día con nosotros la licenciada Norma Guaraco, coordinadora de la Estrategia Sanitaria de Alimentación y Nutrición de la DIRIS Norte. Bienvenida, muchísimas gracias, Norma, muchas gracias por tenerte acá y por tu claridad de pensamiento. Microbiota, nuestro yo interior individual, bioindividual. Mi microbiota no es igual a la suya ni a la de nadie que está acá. Correcto. Y la microbiota intestinal está muy relacionada a la nutrición, que es un proceso diferente al de la alimentación, ¿no? Ajá, muy bien. Alimentarse es el acto de comer. Comer, correcto. Comer. Nutrirse es el proceso que sigue nuestro cuerpo para aprovechar esos nutrientes que vienen en estos alimentos. Genial, lo que ha dicho es excelente, doctora. El alimento es lo que compras en la farmacia, en el supermercado, en el mercado. Así es. Ya. El nutriente es eso que tiene el alimento, que una vez que ingresa a la boca se mezcla con la saliva, comienza todo su proceso. Todo su proceso. Ahí es donde estamos nutriendo. Así Perfecto. es, correcto. ¿No? Y eso es importante porque los alimentos no solo tienen nutrientes, sino tienen parte de estos microorganismos que usted mencionaba, ¿no? Y que van a formar parte después de nuestra microbiota intestinal. Como no es la misma para cada uno, ¿por qué no sería la misma? Pensaríamos nosotros, ¿no? Porque cada uno tiene hábitos alimentarios diferentes. Algunos comen más carne, otros menos carne, otras personas comen más verduras o menos, o diferentes tipos de verduras, diferentes colores. Todo eso va a influir en estos microorganismos, ¿no? Impresionante, porque además, si pudiéramos, o sea, son incontables. Billones. Así es, correcto. Billones. Más de 600.000 millones de microorganismos. 600.000 millones que viven y conviven con nosotros. Así es. Entonces,
pero son los buenos, no son los malos. Así es, los necesitamos nosotros porque además ayudan a que estas funciones de nutrición que tiene el cuerpo sean mejor y sean más óptimas para aprovechar, y no solo aprovechar los nutrientes, sino nos ayudan a degradar los residuos que pueden ser eliminados de mejor manera, ¿no? 100% de acuerdo. Ahora, la comida de por sí, usted ha dicho que tiene mucha razón, Así es. tiene bacterias. Por ejemplo, a ver amigos, yo voy a hacer un ejemplo. Ok. Señora, ¿ha hecho pan alguna vez en su casa? ¿Alguna vez ha hecho harina con agua, una cucharita de levadura? ¿Ya? Así es. ¿Qué pasa con esa masa que hizo si la deja descansar? Eso es vida. Así es, ¿no? Eso es vida. Y eso es la levadura que viene a ser básicamente un honguito. Un honguito. Es un Así es. honguito que se mezcla con la energía de la harina y desarrolla Ese volumen, esa energía, ese hinchazón, esa llena de aire. ¿No es Así cierto? es, así es. Esos son algo que usted come cada vez que se come un pan. Así es. Es impresionante. ¿No? Los encontramos, doctor, en los yogures, por ejemplo. En los yogures. Pero hay diferentes tipos y debemos aprender a decidir qué tipo de yogur o qué producto es el que voy a consumir, ¿no? Los probióticos están ahí, son microorganismos, los lactobacilos, que nos van a ayudar de una gran manera en Uno puede hacer yogurte en su casa. Por supuesto, ¿no? Y puede, ya sin más que gastar por la leche que va a utilizar, continuar y tener una mejor calidad Un de yogur yogur. que te puede durar muchísimo tiempo porque Así le es. vas agregando, o sea, lo que se hace, doctora, a ver si me ayuda, Sí, es básicamente 2 cucharadas de un buen yogur que Así tenga es. buenos buenos lactobacilos. cultivos, buenos buenos cultivos. lactobacilos, ¿no es cierto? Ajá. A 1 litro de De leche, Ujú. a temperatura ambiente. Ambiente. A temperatura ambiente usted le agrega 2 buenas cucharadas a ese litro de leche de un buen yogur. Ujú. Y una vez que ya se ha mezclado, lo guarda en el refrigerador. Así es. ¿Ya? Y eso es un yogur que se puede volver a hacer de nuevo con otro litro de leche y Sí. volver a hacer. Y así va a tener un yogur en su casa diario, Y de calidad, de calidad. porque eso le va a ayudar a mejorar esa microbiota de la que estamos hablando. De acuerdo. Otro ejemplo, por ejemplo, otro ejemplo viene a ser este famoso, algo que comen los alemanes muchísimo con su Ujú. salchicha, su frankfurter. Sí. ¿Ya? Col, Sí, que usted le pone un poquito de vinagre, un poquito de azúcar y ya tiene un probiótico llamado chucrut. chucrut. Así es. Porque estos fermentados, estos que se llaman, ¿cómo se llaman? Los que están en un pomito que se pueden quedar mucho tiempo. Ay, se me Ay, olvidó. se me fue el nombre de los encurtidos. Encurtidos. Los Así es. encurtidos, por ejemplo, También, Y Así se pueden es. guardar. mucho Mucho tiempo. tiempo. Es una técnica que se utilizaba para conservar, ¿no?, los nutrientes. En ese momento no sabíamos que tenía ese tipo de beneficio, pero favorecen a los probióticos. Son prebióticos. Prebióticos. Así es, que nos van a ayudar a que los probióticos se reproduzcan y se mantengan en la cantidad suficiente. Qué maravilla, doctora, porque en verdad te hemos centrado. Y esto no es muy, o sea, no es antiguo, esto No. es muy reciente. Estos estudios están en todo el mundo Sí. y se le está dando una importancia. Ya casi no se concibe dar un tratamiento antibiótico sin un refuerzo de probiótico. Correcto. Y hablamos ahora incluso de la disbiosis intestinal. Muy interesante. ¿no? Que hay un desbalance entre los microorganismos buenos, por llamarlos de alguna manera, que son buenos, y los nocivos. Incluso después de un tratamiento antibiótico, como usted lo ha mencionado, requiere la consulta nutricional para suplementarlos con estos probióticos y poder recuperar este balance, ¿no?, en la microbiota intestinal, que va a permitir mejorar la nutrición, ¿no?, la absorción de nutrientes que son importantes. Es fabuloso, porque esto es, yo diría, amigos, medicina del futuro ahora. Así es. Y estamos actuando. Por eso es importantísimo adaptar nuestra alimentación. Entonces, me preguntan, ¿cómo se recupera una microbiota Ujú. cuando la microbiota se ha desgastado? ¿Cuándo se desgasta? Primero diremos por alguna enfermedad, Sí. una enfermedad metabólica, una diarrea, una enfermedad infecciosa que también te barre, el consumo de antibióticos,
y cosas así. Por eso se pierde. ¿Cómo se recupera? Bueno, hay que mejorar el tema de la alimentación, incluir lo que son las verduras, identificar primero, ¿no? ¿Cuáles han sido las pérdidas o cuál ha sido el problema que ha generado esta pérdida de la microbiota? Y luego de ello ir incluyendo poco a poco estos probióticos, que hay algunos productos que nos pueden ayudar, pero uno de ellos son estas dos preparaciones que hemos mencionado. La inclusión, por ejemplo, del yogur griego o el yogur natural en 1 o 2 cucharadas diariamente después de un tratamiento antibiótico nos va a ayudar a mejorar, ¿no? La cantidad de la microbiota, mejorar el balance, y eso va a hacer que estas personas tengan una menos sensación de abalonamiento, ¿no? Porque cuando hay este problema se abalonan rápidamente, no tienen tolerancia a los lácteos, y me van a decir, pero yo soy intolerante a la lactosa, pero ya la lactosa está procesada en el yogur. Claro. Ahí no hay tanto problema. No hay, un queso fresco no te da pues tampoco Así es. mucho que decir. Así es. Entonces, acá la palabra básica y clave de la microbiota, doctora, es el equilibrio. Correcto. El equilibrio. Así es. Tampoco nos conviene ser estériles, digamos. No. O sea, eso de pretender no tener ninguna bacteria. Correcto. Lo mismo sucede que cuando estamos afuera necesitamos esas bacterias buenas que nos protegen la piel, necesitamos estas bacterias buenas dentro del intestino que nos protegen adentro. Es impresionante porque eso es equilibrio. Y mantener el equilibrio es la fuente de una eterna juventud y eterna salud. Muchísimas gracias a la licenciada Norma Guaraca, coordinadora de la Estrategia Sanitaria de Alimentación y Nutrición. Muchas gracias por habernos acompañado, ha sido súper clara, te agradezco mucho. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, queridos amigos, regresamos enseguida con más. Queridos amigos, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos, por recibirnos en sus hogares en todo nuestro país. Este es el momento de nuestro consultorio psicológico. Le estamos tratando de dar una especial relevancia al tema de la salud mental y por eso en estas fechas que se va acercando, Nochebuena, Año Nuevo, nuevos propósitos, quizás debamos insistir un poquito más en estos temas y lo que la ciencia nos ha traído. Me refiero a la convivencia y la virtualidad. Se ha perdido parte del contacto humano y todo se ha pasado a un teléfono. Para hablar de esto, hoy día nos acompaña el licenciado Werner Giskra. Además, lo conozco hace muchísimos años, desde muy niño, y justamente está haciendo psicología clínica para hablar además de una persona joven acerca de la virtualidad y la convivencia. Bienvenido, Werner. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Tomás. Feliz de estar acá y de conversar en verdad un tema que, si bien está muy presente, estamos completamente inmersos ya en la virtualidad, la inteligencia artificial y la posibilidad de comunicarnos a través de ello, nos presenta un nuevo reto para generaciones tanto de los más chiquitos hasta los más grandes. Y como para empezar, como para poder plantear ese tema, es que se ha perdido un poco la necesidad de un otro. Se ha perdido un poco la necesidad de tener a otra persona. Física. Sí. Y eso no se transmite, o sea, la materia es la materia, o sea, tiene que haber un abrazo. O sea, sí. Eso está faltando un poco. Sí, definitivamente el contacto físico está faltando un poco. Y otra cosa que, digamos, se ve y se nota bastante tanto en la práctica clínica como a nivel grande, es que las personas a través de estos medios virtuales, a través del celular y de todas las facilidades que tenemos, un poco se pueden satisfacer a unos mismos. Nosotros nos podemos satisfacer a nosotros mismos. Y se pierde la necesidad de que hay un otro para divertirnos, un otro para relacionarnos, un otro para que escuche nuestros problemas o para que nos genere problemas también de paso. Y es muchas veces más sencillo, se tiende a disfrutar o a gozar de nosotros mismos en nuestra solitud o con la virtualidad muchas veces. Por ejemplo, pasa un montón que llega el fin de semana, ¿no? Y que busca una persona, va a su casa, pone una película en Netflix, una serie, se pide algo de comer, se queda scrolleando en su celular y solo, con comida. Has dicho tres palabras que no entiendo. Se queda ahí en su serie, mirando su celular, se pide algo por delivery
y estando solo en casa logra divertirse, logra satisfacerse y no hay nunca una necesidad de que aparezca otra persona. No hay nada que me guste más que encontrarme con mis amigos en una mesa, jugar un dudito, contar los mismos chistes de siempre y todo. Y de verdad, yo no concibo, claro, cuando estamos lejos, etcétera, la virtualidad ayuda un montón. Eso nadie lo puede decir, ¿no? Y además mis reuniones a veces de toda la promoción, estando en todo el mundo dispersos, y nos juntábamos el último viernes de mes y éramos 30, y lindo, ¿no? Qué bonita virtualidad. Pero eso de que, por ejemplo, ya te da flojera ir a visitar a tu mamá y le mandas, hola mami, estoy bien, ¿qué tal tú? Dejaste de ver un día a tu mamá cuando pudiste haberla visto. Sí, definitivamente ya no tienes que lidiar con el hecho de tener que estar con otra persona o tener que mantener esa relación a nivel presencial o físico, sino que con la virtualidad, con el tema del celular, uno puede ir mermando, quitando esas necesidades y un poco se aísla. Cuando habla de que uno se va aislando y se va quedando solo con su propia información y con lo que esa persona quiere mostrar. Entonces, a veces hasta fakeas, pues, ¿o no? Creas tu propio personaje virtual y en el fondo no eres tú porque puedes estar deprimido en tu cama que no te quieres levantar. Sí. Pasa, hay un concepto que se llama incluso el yo digital, se le conoce. Mira. El yo digital es básicamente esa identidad que se crea en las redes sociales. Y ese yo digital muchas veces puede pasar que sea muy distinto al yo real de la persona. Y a veces en esta virtualidad cobra más valor de qué manera la persona se presenta en la virtualidad, en las redes sociales. Puede ser full marketing también. Es marketing, sí. Es marketing personal. Sí, y tampoco hay que demonizarlo en el sentido de que sea marketing porque es una manera de cómo las personas actualmente construyen una identidad, es una manera como las personas se presentan ante los otros y ya es un dispositivo, una tecnología de construcción de identidad actual. Sin embargo, nos presenta el reto de que el otro o la relación con el otro ahora es un reto, genera una dificultad. Y es una dificultad ante la que ya tenemos una respuesta, que es tal vez hay una menor necesidad del otro porque yo solo o yo con todos estos artefactos puedo satisfacerme, puedo cumplir mis propias necesidades yo. Y el otro empieza a perder un poquito de esa necesidad, pierde un poquito de la presencia en la vida del otro. ¿Y qué ocurre? Que el humano, siendo un ser social, no es que quiera a la otra persona, necesita de la otra persona. Y cuando se empieza a perder esa noción de que necesitamos a la otra persona, sino que solo nos podemos ir satisfaciendo, los deseos reales que están en relación a esta vivencia social del humano empiezan a mermar. Y empezamos a quedarnos con algo que se conoce como un goce, que son satisfacciones momentáneas que al final no son la felicidad, que viene a ser la búsqueda final de haber dicho al final, fui feliz. Exacto. Buena gente, fui feliz, ¿no? O sea, porque, claro, gozo tiene hasta otros neurotransmisores cerebrales, es química cerebral. Algunas son inmediatas, momentáneas, pero las duraderas tienen que venir de los sentimientos. Sí, exacto. El gozo puede ser algo muy inmediato, puede ser algo muy corto y es algo usualmente repetitivo, es algo a lo que le damos en el mismo clavo todas las veces. Y en cambio la satisfacción o esa parte emocional tiene como un precio a pagar. Y es ese precio a pagar de vulnerabilizarte frente a un otro, no saber realmente qué te va a dar el otro, construir una relación para después de eso recién ver la retribución. Y el momento real, en el contexto actual en el que nos encontramos, digamos, la oferta y la demanda hace que la oferta de satisfacerme yo más solo y por mi cuenta es más accesible. Rinde más. Incluso se está viendo en propagandas, en lugar de hacerlo tú, pídelo. Claro, ¿no? O sea, claro. Que no hay más bonito que algo que poner tu carnecita, claro que tienes que lavar platos. Exacto. Ahí está la cosa, ¿no es cierto? Sí. Es un tira a la floque. Y ahí es donde está efectivamente la psicología del humano que va cambiando con la ciencia, la tecnología, todo va evolucionando. Pero siendo necesario el contacto físico y la presencia del otro para hasta satisfacerse uno mismo en emociones, alegrías, risas. Si vives solo, ¿a quién le vas a contar un chiste, pues? O sea, claro, es real. O sea, la virtualidad para esa persona, por ejemplo, le sirve un montón, porque algo que lo que vemos un montón que ocurre en redes sociales es hay personas que reaccionan a actividades, hay personas que comparten su día a día. Hay otras personas que dan tips o consejos de vida.
Entonces, estas personas, influencers o personalidades de YouTube, por ejemplo, lo que consiguen es atraer a las personas y generan un vínculo más cercano que, por ejemplo, con alguien que puede estar mostrándote, no sé, un documental o una información específica, sino que hay un vínculo con la persona. Y eso facilita o genera incluso que una persona que puede estar sola incluso se pueda llegar a sentir acompañada por alguien que hace TikToks y le muestra cómo es su día o qué va haciendo en el día a día, o reaccionan a algo que quieren, ven un partido de fútbol. Es tremendo. Sí. Ahora, me parece un mundo aparte, o sea, me sigue pareciendo un mundo poco real, porque dejas de mostrarte un poquito tal cual como eres y no más bien como quieres que te vean. O Sí. sea, y claro, tú realmente te das cuenta cuántas veces te perdiste la oportunidad de ir a ver a tus padres, ¿ya? Por flojera, por hacer otra cosa o por todo esto, y que quizás mandaste un correíto o algo, pero después cuando ya no están es cuando te das cuenta realmente cuánto extrañarías ese beso, ¿ya? Ese abrazo y esa cena familiar. Y entonces ahí es donde yo quiero que algunos de ustedes, queridos amigos, o sea, piensen un poquito más en que la virtualidad existe, es una herramienta, es un arma. Además, hay chicos jóvenes que saben muchísimo más que nuestra generación, aunque me voy a poner al día, pero son herramientas y esas herramientas también ayudan a vivir. Sí, no podemos hacernos de la vista gorda con el tema Dejarlo de que, pasar. Sí, con el tema de que la virtualidad está aquí para quedarse y que tiene muchísimos recursos, pero debido a esos recursos y esa ganancia que ya tiene una inercia que no vamos a parar la avenida de la virtualidad, sí está este costo, está esta otra parte que tenemos que chequear en donde se pierde un poco la necesidad de un otro. ¿Tienes alguna recomendación, Werner, para poder aconsejarle a la familia? Porque tú mismo has visto en tu propia casa, yo lo he visto, ¿no? Todos sentados en la mesa y todos así. ¿Ya? Entonces, tiene que haber un consejo, tiene que haber algunas reglas, unas normas de conducta para que no se pierda esa unión familiar y ese momento de departir después de la comida, donde todos hemos estado juntos. Sí, yo diría que hay dos consejos súper grandes. El primero es, la idea es buscar actividades que puedan compartir con las otras personas. Mira, se me ocurren desde juegos de mesa, una conversación, pero eso va a depender muchas veces de cada familia. Hay personas que les va a gustar ver películas, otras personas fútbol, salir a caminar, discutir de política, tal vez. Que hayan eso, que eso forme parte de lo que pueden hacer. Y al mismo tiempo, y que tal vez no es un consejo directo, pero es cada uno puede mirarse a uno mismo y ver cómo ese disfrute que está teniendo solo, ese disfrute que está teniendo a través del celular, a través de aislarse en esa virtualidad, cómo eso lo puede estar afectando a uno, de que él lo está quitando. Reconocer que pudiera haber un problema. Exacto. Y en ese momento uno puede empezar a aguantar ese goce, a frenar. ¿Te pueden ayudar? Sí, definitivamente se los puede ayudar. Eso es algo que se puede ayudar desde terapia y es algo que también se puede ayudar, no solo es una terapia individual, sino también hay procesos de terapia grupal muchas veces que se hacen para ayudar a las personas con Yo eso. te agradezco mucho, Werner. Me quedaría conversando, estos temas me apasionan mucho. Estamos hablando del comportamiento humano, de las personalidades distintas y cómo influye en este momento la modernidad, pero a la cual no podemos cerrar los ojos. Este ha sido nuestro consultorio psicológico. Muchísimas gracias, queridos amigos, por habernos acompañado el día de hoy. Los esperamos el día de mañana a la misma hora, de 2 a 3 de la tarde en IRTP, Canal 7.